Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 47 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo ya lo que son las funciones racionales. Vimos que eran funciones que se podían expresar como la división de otras dos funciones, en donde la función que está en el denominador o en el divisor de esa expresión racional no es una constante, no es una función constante. Ya habíamos visto ya un ejemplo y vimos que es importante identificar el dominio de esa función, porque recuerde que al estar dividiendo entre una función, esa función en el denominador puede tener un valor de 0, lo cual no es permitido. Y encontramos que donde hay esos valores que hacen que el denominador valga 0 se llaman discontinuidades, y en la gráfica de esa función racional lo que ocurre es que hay un hueco en ese momento en que la x vale el valor que hace que el denominador, la función en el denominador de la función racional, valga 0. Vamos a ver este segundo ejemplo que dice t grande de x es igual a 2x cuadrado más 5x menos 3 sobre x más 3. Bueno, pues aquí fíjense que p de x, según la definición, p de x es la función que está en el numerador, es 2x cuadrado más 5x menos 3, y que q de x, la función que está en el denominador, es x más 3. Vea que para esa función p de x que está en el numerador, 2x cuadrado más 5x menos 3, es un trinomio, ¿verdad?, cuadrático nomónico, que podríamos intentar factorizarlo. Efectivamente, fíjense que lo factorizaríamos considerando el producto, que es la multiplicación de este coeficiente 2 por este coeficiente del tercer término negativo 3, que da negativo 6, y la suma es el coeficiente numérico del término del medio. ¿Qué dos números multiplicados dan negativo 6 y sumados dan 5? Pues el 6 y el negativo 1. Fíjense que efectivamente 6 por negativo 1 da negativo 6 y 6 más negativo 1 da 5. Así que yo podría escribir ese polinomio que está en nuestro numerador y que es la función p de x como 2x cuadrado, ¿verdad?, más este 6x menos una vez esta x y menos 3. Y entonces agrupamos estos dos términos y estos dos términos. Aquí tenemos el factor común 2x, que lo sacamos y nos queda por una x, ¿ves? Cosa de que 2x por x da 2x cuadrado, más 3, porque 2x por 3 da más 6x. Y estos dos términos que están acá no tienen factor común, así que lo que hacemos es que sacamos el factor común negativo 1, que está en los dos, ¿verdad? Negativo 1 por x y negativo 1 por 3. Y nos queda dentro por x más 3. ¿Ves? Negativo 1 por x, negativo x y negativo 1 por 3 da negativo 3. Y entonces ahora notamos que tener el factor común x más 3 lo sacamos al frente y nos queda por 2x primero y luego por menos 1 que está ahí, ¿verdad? Bien, pues ahí tenemos la factorización del numerador. Luego, yo puedo escribir t de x de esta manera. El numerador factorizado, que es x más 3 por 2x menos 1 sobre el denominador, que es x más 3. Se de x más 3 y nos queda 2x menos 1. Entonces, como x más 3, que es el q de x, ¿verdad?, que es la función que está en el denominador, vale 0. Cuando es que eso vale 0 es importante, porque no se puede dividir entre 0. Si la x vale, mire, negativo 3, transponiendo el 3 al lado derecho, ¿verdad?, de esa ecuación. Así es que ese valor, x igual a menos 3, es una discontinuidad de esa función t de x. Recuerde que por definición los valores que no están en el dominio de la función racional son discontinuidades, por lo que su gráfica será la de esta g de x, la de esta línea recta, 2x menos 1, con el hueco en el momento en que la x vale negativo 3, en cuyo caso esto valdría 2 por negativo 3 es negativo 7, perdón, negativo 6, y menos 1 es negativo 7. Así es que como es una línea recta la que va a generar esta gráfica, la gráfica de t grande de x, la 2x menos 1, pues con dos valores que le demos es suficiente. Escogí para la x el 0 y el 1, que son bien sencillos. Si la x vale 0, mira, esto será 2 por 0, 0 menos 1, pues vale la y negativo 1. Y si la x vale 1, pues será 2 por 1, 2 menos 1, 1. Así que la y vale 1 cuando la x vale 1. Y entonces localizamos esos dos puntos, el 0 negativo 1 y el 1, 1, en nuestro sistema de coordenadas. 0 negativo 1 está aquí y 1, 1 está aquí, ¿verdad? Así que por esos dos puntos pasa nuestra línea, la trazamos con cuidado de que cuando lleguemos a la abscisa 3 negativo, ahí hay un hueco, porque fíjense que para negativo 3 nuestra función no estaría definida, porque haría que el denominador valga 0. Así que ahí está la gráfica de nuestra función t grande de x. Fíjense que en el primer ejemplo la gráfica era una parábola que tenía un hueco también en la discontinuidad, y aquí fíjense que esto sería, ¿verdad?, o una línea. La gráfica de esta otra función es una línea que tiene un hueco en ese punto, en la discontinuidad. Bueno, pues a ver este tercer ejemplo, que es una función racional también. G grande de x igual a 1 sobre x, ¿ves? Una división de dos
funciones, la función constante, fíjense que arriba puede ser una función constante, pero la de abajo no es una función constante, de hecho la función identidad. Aquí P de X es 1, pero Q de X es X. Y fíjense que abajo la X no puede ser 0, así que ese valor no estaría en el dominio de la función G de X. Por lo tanto, el dominio de esa función sería todos los números reales excepto 0. Y en X igual a 0, que es donde ocurre la discontinuidad, ¿verdad? Más bien donde no está definida la función, ocurre una discontinuidad. O sea que ahí debe haber un hueco. Vamos a ver qué pasa. Aquí la diferencia es que esta expresión 1 sobre X no se simplifica más. Fíjense que esta expresión se simplificó más en el sentido de que la función que está en el denominador en algún momento se cancela y queda el otro factor que estaba arriba. Y eso mismo ocurría en la otra función que estudiamos en el primer ejemplo. El denominador se cancelaba. Ahora fíjense que este denominador no se cancela. Fíjense también que cuando yo preparé esta tabla, igual que en el primer ejemplo, tuve cuidado de no asignarle a la X la discontinuidad, o sea, no podía asignarle a la X negativo 3. Y en el otro ejemplo no podía asignarle a la X, creo que 2, me parece que era que no se le podía asignar. Bien, pero en este caso no podemos asignarle a la X el valor de 0. Y como, fíjense que no se puede simplificar más, pues yo voy a darle unos cuantos valores a la X, en este caso, ¿verdad? Para ver qué pasa ahora. Le asignamos 1, 2 y 3, negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Y le voy a asignar unos valores que se están acercando a discontinuidad, al 0. Cojo el 1 medio, el 1 tercio, 1 cuarto y 1 quinto. Fíjense que esos valores se están acercando cada vez más y más al 0, ¿verdad? 1 medio es bastante cerca de 0. 1 tercio todavía más cerca de 0. 1 cuarto todavía más cerca de 0. Y 1 quinto es todavía un poco más cerca de 0. Y por el otro lado, pues, le damos también estos valores. Negativo 1 medio, negativo 1 tercio, negativo 1 cuarto, negativo 1 quinto. Que fíjense que son valores que se están acercando al 0 también, pero por la izquierda. Y le di también estos valores 1 sobre 100 y negativo 1 sobre 1000. Bueno, fíjense cuáles son los valores de la Y. Según la fórmula es el recíproco de lo que valga la X, ¿verdad? Ese es el valor de la Y. El recíproco de lo que valga la X. Así que si la X es 1, su recíproco es 1. Si la X es 2, su recíproco es 1 medio. Si la X es 3, su recíproco es 1 tercio. Si la X es negativo 1, su recíproco es negativo 1. Si la X es negativo 2, su recíproco es negativo 1 medio. Sustituyendo esos valores aquí, ¿ves? Si la X es negativo 3, 1 sobre menos 3, negativo 1 tercio. Si la X es 1 medio, pues el recíproco de 1 medio, que es 2. Si la X es 1 tercio, es el recíproco de 1 tercio, que es 3. Si la X es 1 cuarto, es el recíproco de 1 cuarto, que es 4. Si es 1 quinto, el recíproco de 1 quinto es 5. Si es negativo 1 medio, su recíproco es negativo 2. Si es negativo 1 tercio, su recíproco es negativo 3. Si es negativo 1 cuarto, su recíproco es negativo 4. Si es negativo 1 quinto, su recíproco es negativo 5. Si es 1 sobre 100, su recíproco es el negativo de 1 sobre 100, que es 100. Si es negativo 1 sobre 1000, pues su valor en la Y es el negativo de el recíproco de 1 sobre 1000, que es negativo 1000. Bueno, pues localizamos esos puntos en un sistema de coordenadas. Tenemos el punto 1, 1, que es este que está aquí. El punto 2, 1 medio, 2, 1 medio, que es este que está aquí. El 3, 1 tercio, 3, 1 tercio, que es este que está aquí. Negativo 1, negativo 1, mírenlo aquí. Negativo 2, negativo 1 medio, un poco más arribita, ¿verdad? Vamos a marcarlo aquí, mírenlo aquí. Negativo 3, negativo 1 tercio. 1 medio, 2, 1 medio y 2. 1 tercio, que es más pegadito de 0, y 3. 1 cuarto, que es todavía más pegadito, 4. 1 quinto, que es todavía más pegadito, 5. Mírenlo por aquí. ¿Sí? Entonces, negativo 1 medio, negativo 2, negativo 1 medio, negativo 1 medio, que es por aquí, negativo 2. Negativo 1 tercio, que es por aquí, negativo 3. Negativo 1 cuarto, que es todavía más pegadito del 0, negativo 4. Negativo 1 quinto, negativo 5. Negativo 1 quinto, que es bien pegadito de 0, negativo 5. 1 sobre 100, que sería bien pegadito del 0, 100, bien arriba. Negativo 1 sobre 1000, que es terriblemente pegadito del 0 por la izquierda, negativo 1000, negativo 1000, perdón. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos los puntos localizados, ¿verdad? Y conectamos esos puntos que marcamos con una curva suave. Ahí ya tenemos la gráfica, ¿ves? Fíjense qué ocurre cuando la X vale 0. Fíjense que la gráfica no tiene un hueco ahora cuando la X vale 0. Distinto aquí que la gráfica tenía un hueco cuando la X tenía el valor de la discontinuidad. Ahora en 0, que es nuestra discontinuidad, no hay un hueco.
sino que la gráfica, fíjense que tiene una especie de brinco. Venía por este lado, subiendo en el sentido, ¿verdad?, hacia el lado negativo. Según nos acercamos hacia el 0, por la derecha, la gráfica va subiendo. Y cada vez sube más y más rápido. ¿Ves? O sea que fíjense que como en cierta manera la gráfica trata, así que vamos a darle una característica humana, trata de no pegarse, de no tocar ese eje de X, eje de Y, perdón, que es donde la X vale 0 y es donde ocurre nuestra discontinuidad. ¿Ves? Y por el lado izquierdo también, si usted trata de forzar acercarse los valores que escojamos para la X hacia el 0 por la izquierda, entonces la gráfica hace lo contrario, trata de bajar hacia abajo bien rápido para evitar encontrarse con el eje de Y, que es donde la X vale 0. ¿Se fija? Así es que esa es la discontinuidad que se refleja en este caso. No un hueco, sino que ocurre como que la gráfica trata de esquivar, sacarle el cuerpo al eje de Y. Trata de por más que usted la pegue, no sé, ya lo que hace es que sube rápidamente, sube violentamente para evitar tocar el eje de Y. Y acá igual, si se acerca a la izquierda por la izquierda al 0, la gráfica baja violentamente hacia abajo para evitar tropezar con el eje de Y. Pues vamos a hacer ese comentario. Vea que ahora la discontinuidad no es un hueco, sino un salto en la gráfica. Claro, usted dirá, pero aquí es un salto también. Sí, un salto, exacto. Venía por aquí la gráfica, da un saltito, dejar ese punto hueco en el medio y sigue entonces, ¿verdad? Da un salto también, pero es como un salto diferente, ¿ves? No es un salto que usted puede identificar con un hueco. Hay un salto que, pues, brinca de por allá a por acá, bien abajo, ¿ves? Así que vamos a hacer ese comentario. Note que para esta función en la discontinuidad no ocurre un hueco en la gráfica, sino un salto, ¿ok? Un salto en la gráfica. De por allá arriba, que nunca termina de terminar, brinca de momento acá abajo, ¿no? Bien. Note también que esta gráfica trata de esquivar, vamos a poner entre comillas, ¿verdad? De esquivar, ¿verdad?, el eje de Y, donde ocurre la discontinuidad que es X igual a 0, ¿no? En ese ocurre la discontinuidad. Se acerca al eje de Y cada vez más, pero no lo toca. ¿Okay? Y lo vimos con el efecto de estos números bien cerquititas del 0, ¿verdad? 1 sobre 100, que es terriblemente cerca de 0, brinca rápidamente a valer 100, ¿ves? Por acá, menos 1 sobre 1000, bien cerquitita de 0 por la izquierda, baja a ser negativo 1000, ¿ves? Se acerca, usted la puede obligar cada vez más y más, coger valores más y más pequeños en la X, y hace que la Y valga todavía más grande, violentamente, mucho más grande, tratando de esquivar el eje de Y, no tocarlo. Se pega pero no lo puede tocar, ¿ves? Bueno, pues esa forma en que una gráfica se acerca a otra cada vez más y más, pero nunca llega a tocarla, se dice que la gráfica se acerca asintóticamente a esa línea. Decimos entonces
que esta gráfica se acerca asintóticamente a el eje de Y. ¿Sí? Bueno, pero eso no necesariamente ocurre para el eje de Y. Puede ocurrir para otra línea que no sea el eje de Y. Específicamente para otra línea vertical, ¿ves? Que se acerque a una línea y no la toque. Por más que se acerque, no la llega a tocar. ¿Ves? Esas líneas, las líneas verticales, como lo es el eje de Y en este caso, a las cuales una gráfica intenta acercarse pero nunca la toca, se llaman asíntotas verticales de la gráfica. ¿Ok? Asíntotas verticales de la gráfica. Muy bien. Así que resumiendo, vemos que en una discontinuidad de una función racional puede ocurrir dos cosas: o que haya un hueco o que haya una asíntota vertical. Es decir, en las discontinuidades de una función racional puede ocurrir un hueco o una asíntota vertical. Y usted dirá, bueno, pues ¿cuándo será que ocurre un hueco y cuándo será que ocurre una asíntota vertical? Pues el siguiente teorema nos dice cuándo ocurre eso. No tenemos las herramientas para probarlo en el cálculo. Ustedes verán la demostración de este teorema, que nos dice cuándo es que en una gráfica, en la gráfica de una función racional, ocurre un hueco o ocurre una asíntota vertical. Y dice así el teorema: primeramente se titula de las asíntotas verticales. Dice así: sea f grande de x igual a p de x entre q de x una función racional. Recuerde que esa es la forma de las funciones racionales, ¿verdad que sí? Entonces, con p y q siendo funciones polinómicas. O sea, esta función p de x es un polinomio del grado que sea, de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4, la que sea, igualmente que esta función polinómica q, esta función q es una función polinómica de grado 1, de grado 2, de grado 3, etcétera, ¿ok? Bien. Y sea
x sub 0 una discontinuidad de esa función f, es decir, que q, la función q que está abajo, evaluada en ese valor x sub 0 va a dar 0, ¿verdad? Porque eso es lo que son las discontinuidades, aquellos valores que hacen los valores de la función que está en el denominador igual a 0, lo hemos visto en estos ejemplos, ¿verdad? Entonces, f tendrá un hueco en su gráfica. Esa función f grande tendrá, vamos a seguir acá, cuando la x valga x sub 0, que es la discontinuidad, ¿verdad? O sea, que hace que lo de abajo valga 0. Si lo de arriba también, en la función polinómica que está arriba, evaluada x sub 0 también da 0. O sea, si tanto abajo como arriba da 0, ¿verdad? En la discontinuidad. En la discontinuidad, obligatoriamente, por definición, tiene que dar 0 abajo. Pero si da la casualidad que en esa misma discontinuidad la función polinómica de arriba también vale 0, ahí en la gráfica va a aparecer un hueco, no una asíntota vertical. De lo contrario, o sea, si la función que está arriba, evaluada en x0, no da 0, habrá una asíntota vertical. ¿Okay? Bueno, fíjese en el caso de los huecos. En los primeros dos ejemplos ocurrió en la gráfica un hueco en la discontinuidad. Fíjese ¿qué dice el teorema que va a ocurrir que tiene que ocurrir para que ocurra un hueco en la gráfica? Que tanto la función polinómica de abajo como la función polinómica de arriba valgan 0 en la discontinuidad. Recuerde cuando estudiamos esto en álgebra avanzada, los polinomios valían 0 en lo que sean los ceros de esos polinomios, ¿verdad que sí? Y entonces, en esos valores en donde el polinomio valga 0, x menos ese 0 del polinomio es un factor del polinomio. Así que si esta función polinómica vale 0 cuando la x vale 0, ¿ves? X menos x sub 0 es factor de q. Y también si ese valor x sub 0 hace que el polinomio de arriba valga 0, pues no sé, x menos x sub 0 es un factor de arriba. Y fíjense que eso es lo que ocurría en los primeros dos ejemplos, ¿verdad? En el primer ejemplo, déjenme ver si no tengo mala memoria, me parece que decía que era x menos 2, ¿verdad? En x menos 2 me parece que era lo que estaba abajo. Y ese era un factor, x menos 2 del polinomio de abajo, porque era x menos 2. En el de arriba da la casualidad que x menos 2 también era un factor, lo cancelamos y nos quedaba en aquel caso una función cuadrática. Y salía una parábola con un hueco en la discontinuidad. En el segundo ejemplo que discutimos ahorita al inicio de esta segunda parte de la lección 47, vimos que el denominador, que era x más 3, también era un factor del polinomio de arriba y se cancelaba y quedaba entonces una función lineal, por lo tanto salía una línea con un hueco cuando la x valía menos 3. Así que fíjese que eso justifica eso de que cuando ambos valgan 0, los dos polinomios, pues no se va a ver un hueco, porque ese factor que hace que el polinomio valga 0 se elimina, se cancela. Ahora, si da la casualidad que en la discontinuidad, en donde obviamente el de abajo tiene que dar 0, el de arriba entonces no da 0, el de arriba no da 0, entonces ahí es que va a ocurrir una asíntota vertical. Y fíjese que efectivamente en este último ejemplo, que era la gráfica de 1 sobre x, el factor de abajo es x y x no es un factor de 1. ¿Ves? 1 es un factor de x, pero x no es un factor de 1. Así que por eso es que aquí lo de abajo vale 0, pero lo de arriba no, lo de arriba vale 1. ¿Ves? Y ahí ocurría una discontinuidad cuando la x valía 0, que era en el eje de y. ¿Ok? Una asíntota vertical. Bueno, voy a dar estos ejemplos, ¿ok? Ejemplos adicionales. Nos piden que dibujemos
la gráfica de las siguientes funciones. Y la primera dice f de x igual a 2 sobre x menos 1. ¿Sí? F de x igual a 2 sobre x menos 1. Bueno, fíjese que aquí la discontinuidad, primeramente vea que p de x, la función de arriba es la función constante 2 y q de x, la función de abajo, es x menos 1, ¿verdad? Y vea que x menos 1, esa función de abajo, vale 0 si la x vale 1, ¿ok? Si la x vale 1. O sea, el dominio de esa función f pequeña, fíjense que la he llamado f pequeña, generalmente usted llama las funciones racionales con una letra mayúscula, pero la puede llamar con letra minúscula, ¿verdad? Para cuestiones de definición siempre vamos a usar una letra mayúscula para representar funciones. En los ejemplos puede ser que usamos una letra mayúscula o una letra minúscula, ¿ok? O sea, el dominio de esta función f son todos los números reales excepto ese que hace que lo de abajo valga 0, que es cuando la x vale 1. ¿Sí? Es decir, x igual a 1 es una discontinuidad de esa función f chiquita, ¿ok? Bien, ¿qué ocurrirá en esa discontinuidad? ¿Habrá un hueco en la gráfica o habrá una asíntota? Bueno, depende de qué ocurra en esa discontinuidad arriba. Si en esa discontinuidad, que es x igual a 1, lo de arriba vale 0, ocurrirá, si lo de arriba vale 0, también ocurrirá un hueco en la gráfica. Si no vale 0, no ocurrirá un hueco en la gráfica, sino una asíntota vertical. Pero fíjese, el valor de la función de arriba, p de x, en 1, que es lo que hace que abajo valga 0, vale la constante 2. Vea que la función que está arriba, que es 2, evaluada en 1, que es nuestra discontinuidad, ¿verdad?, da 2, que no es 0. Luego, en x igual a 1, ocurrirá no un hueco, sino una asíntota vertical. Y veamos su gráfica. Que la podremos construir. Y esto era porque la podemos construir, porque fíjense que la gráfica que nos dieron en el ejemplo anterior, ¿verdad? Creo que era g mayúscula de x igual a 1 sobre x, es la función especial recíproca, ¿se acuerdan? Y sabíamos que la gráfica era la que nos salió cuando la dibujamos aquí, ¿verdad? No teníamos ni siquiera que dibujarla, la podíamos haber construido, pero la dibujamos, ¿verdad? Hicimos una tabla de valores para analizar bien la situación, ¿verdad? Pero es la función recíproca que usted debe recordar de las funciones especiales, que tenía esta forma. Y efectivamente, mire, esa fue la forma que nos salió, ¿verdad? Entonces, este 2 hace que yo a la función recíproca la esté multiplicando por 2. O sea que cada uno de estos valores se van a duplicar, ¿verdad? O sea que ahora, al duplicarla, pues es como el doble. Cada una de las cosas vale el doble, ¿ves? Y acá igual, cada una de las cosas vale el doble, claro, el doble negativo.
¿ok? Así que esta segunda gráfica, que está un poco más separada, tanto del eje de X como del eje de Y, será la gráfica de 2 sobre X. Y entonces ese 1 que se le está restando a la X hace que la gráfica se corra una unidad hacia la derecha. Porque se le está restando a la X una unidad, pues eso hace que la gráfica se corra una unidad hacia la derecha. O sea que ahora la gráfica final es esta misma que tenemos aquí, pero corrida una unidad hacia la derecha, ¿ok? Y por lo tanto, mire, recuerde que la asíntota de la función recíproca original, acabamos de ver en el ejemplo anterior, que es el eje de Y. Pues esa asíntota también se correrá una unidad hacia la derecha. O sea que ahora trasladamos, una especie de trasladar el eje de Y. Yo lo voy a dibujar aquí en forma entrecortada. Trasladada una unidad hacia la derecha, ¿ven? Esa es la línea X igual a 1, así que esa va a ser nuestra asíntota vertical. Así que es esta misma gráfica que tenemos aquí, pero con la asíntota vertical en X igual a 1, ¿ok? Igual por aquí, ¿verdad? La tenemos así, ¿verdad? Pero con la asíntota vertical, corrida una unidad hacia la derecha. Así que esa gráfica que está ahí al final es la de 2 sobre X menos 1 aproximadamente. Recuerde que eso es una construcción, así que eso será aproximadamente igual a eso. Y ahí tendríamos la gráfica final, que en donde fíjese que es la misma original recíproca, ¿verdad? Duplicada sus ordenadas y corrida, desplazada una unidad hacia la derecha, incluyendo la asíntota vertical que tenía originalmente la función recíproca, que era el eje de Y, se corre una unidad hacia la derecha. En vez de acercarse cada vez más y más al eje de Y sin tocarlo, se acerca cada vez más y más a la línea vertical X igual a 1 sin tocarla, ¿ok? Bien, fíjese en este otro ejemplo. Que dice h de X, H mayúscula de X, número 2. Vamos a hacerlo por aquí. Aquí volvemos otra vez a escribir la función racional con una letra mayúscula, pero podemos usar una letra minúscula. 2x más 1 sobre x menos 1. 2x más 1 sobre x menos 1. Bueno, vamos a identificar qué es p de x aquí. La función que está arriba, 2x más 1. ¿Qué es q de x? La función que está abajo, x menos 1. ¿Cuándo es que ese x menos 1 vale 0? Cuando la x vale 1. Así que por lo tanto esta será una discontinuidad. ¿Por qué es una discontinuidad? Porque ahí es que la función que está abajo, x menos 1, vale 0. ¿Okay? Si la x vale 1, 1 menos 1 vale 0. ¿Okay? ¿Habrá ahí una asíntota vertical o un hueco? Pues buscamos cuánto es la función de arriba en esa discontinuidad. Pues sería 2 por 1, porque la x vale 1, ¿verdad? Más 1. O sea, 2 más 1, que es 3, y 3 no es 0. Por lo tanto, si la función de abajo en una función racional vale 0, pero la de arriba no vale 0, en esa discontinuidad habrá una asíntota vertical. Luego, en x igual a ¿cuánto? A 1, ¿verdad? Que es donde la x, la función de abajo vale 0, habrá una asíntota vertical para la gráfica. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta segunda parte de la lección 47. Cuando empecemos la 48 terminaremos de ver este ejemplo y veremos ejemplos adicionales, ¿ok? Hasta entonces.